Creo que todos hemos leído, escuchado aquel evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Recordáis del evangelio? Bueno, vivimos en una sociedad donde a veces se quiere presentar como argumento de ateísmo para decir que Dios no existe. Pues ante los problemas del hambre en el mundo, ante las necesidades de la gente, si Dios existiera no permitiría esto. Esto que está ocurriendo, si la guerra, si la hambruna, si la suerte de mala suerte o de desgracia de los inocentes. Y si Dios fuera bueno, es que existe y fuera bueno, pues Dios no permitiría, castigaría a los injustos. Y esto hace que muchas veces ese populismo radical, tonto, haga que muchas veces nosotros entremos en una cierta crisis. El Evangelio rico nos presenta el Evangelio pues, de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús lleva ya varios días predicando, a muchísima gente se va sumando, dice que habría varios miles de personas y llegan prácticamente a las puertas del desierto. Y los apóstoles, los 12 discípulos, se asustan. Maestro, llevan varios días siguiéndote y no tienen que comer. Y estaban preocupados a ver qué hacemos. Despídelos y que se busquen la vida. Y dice, dadle vosotros de comer. Y los discípulos dicen, maestro, ¿cómo le vamos a dar de comer nosotros que no tenemos nada a miles de personas? No hay, pues no, necesitaríamos una fortuna, pero además en los alrededores no hay ni pueblos. Dadle vosotros de comer. La idea primera que me suscita este texto del Evangelio es que la respuesta de los apóstoles es quitarse el muerto de encima. Es decir, ven, por un lado, la predicación de Jesús, que es interesantísima. Por otro lado, ven la necesidad de la gente, pero como no encuentran solución humana, se escaquean, con perdón, descargan su responsabilidad y que se vayan y se busquen la vida. La mirada de Jesús hacia esta gente es de lástima. Dadle vosotros de comer. Como insiste Jesús, ¿hay alguien de entre la gente que tenga algo de comer? Y dice, preguntan, dice, sí, hay un joven que tiene unos panes, 5 panes y unos peces. Y dices, que te los dé, o los dé. Y dice que aquel joven se desprendió de esos panes y peces. Y le dice Jesús a los apóstoles, a los discípulos, que se siente la gente en grupos de 50. ¿Sabéis lo que supone para los apóstoles fiarse de Jesús en ese momento? Le están diciendo a la gente que se sienten en grupos de 50. Es decir, la idea es, vais a comer. Y ellos saben que no hay comida. Lo que puede ocurrir después es muy grave, porque podrían ir a por ellos, se sentirían engañados. Segundo, yo destacaría la generosidad de ese joven, dice el Evangelio, que solo tenía unos panes y unos peces, que bien puede pensar, es mío, y yo lo he tenido para alimentarme yo. Y además, si lo comparto, puede alimentarse uno o dos más, pero no miles. Aquel joven, ante la petición de Jesús, se desprende de todo. Los 5 panes y los 2 peces esos. Y se los da a Jesús. Y Jesús empieza a decir, repartirlo. ¿Quién hace el milagro? El milagro lo hace Jesús. Pero no hubiera habido milagro, primero, sin la colaboración, generosidad y confianza del joven que se desprende de todo, aunque sea irracional, vamos a decirlo así, ilógico, que con eso pudiera dar de comer a tanta gente a Jesús. Pero el joven se fía y se desprende de todo. Segundo, de la fe y confianza a trancas y barrancas de los apóstoles, que se fían también de que pueden comer. No saben cómo, pero si lo dice Jesús será. Pero imaginaos lo que supone esto. Bueno, empiezan a repartir y dice que comieron todos, se saciaron y sobraron varias cestas con las sobras de pan y de pez. ¿Cuál es la enseñanza de este domingo? Nos dice Jesús a ti y a mí ante las necesidades del mundo, materiales y espirituales. Dadles vosotros de comer. Sí, Señor. Necesidades materiales. El hambre, la falta a veces de valores. Dadle vosotros de comer. Es decir, aportar no lo que os sobra, cristianos, aportar incluso de lo que es vuestro perentorio para vivir. Compartirlo, dadle vosotros de comer. No te escaquees pensando que ya hay gobiernos, que ya hay organizaciones, ONGs, o está Cáritas en la iglesia, o está la parroquia. No te escaquees con eso. Tú tienes tu responsabilidad. ¿Te estás desprendiendo de lo que te sobra? ¿O también de lo que tú sabes que te gusta y es necesario y lo compartes con las personas más necesitadas? Si nos fijamos en los valores espirituales, la fe, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos fe.
Pero hay tanta gente a nuestro alrededor que no tiene fe. Y tú dices, Señor, que la gente se convierta. Señor, que no haya guerras en el mundo. Señor, ¿cómo es posible tanta situación de injusticia? Señor, que la iglesia parece que se va a pique. Señor, que no hay vocaciones. Dadle vosotros de comer. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Vive la fe. Fíate. La pregunta entonces que nos debemos de hacer es, ¿cómo es mi fe y mi vida cristiana? Concreta. ¿Soy cómodo? ¿Demasiado cómodo o cómoda? ¿Me limito a lo esencial que yo creo que es la rúbrica de ir a misa los domingos? ¿De dar unos donativos quizá cuando lleguen ciertos momentos a Cáritas o a alguna ONG o al Domun o a Manos Unidas? ¿Me conformo con eso? ¿Comparto mi fe desde mi testimonio? ¿Soy ejemplo de fe para mis hijos? ¿Soy ejemplo de fe en mi familia? ¿Lo que digo que creo y en quien creo, lo transmito en mi modo de vivir? Dadle vosotros de comer. Si Dios no nos pide milagros, el milagro lo hace Él. Lo que nos pide es que aportemos los panes y los peces. Es decir, nuestra pobreza, somos frágiles, pero le aportemos esa fragilidad. Bien, no quiero insistir más, amigos, hermanos. El mundo que nos necesita de la confianza que decimos tener en Dios y dar esperanza a este mundo. Podemos compartir tantas cosas con los más necesitados, de cuerpo, de cosas materiales y de espíritu. A veces no valoramos de tanta gente que hay a nuestro alrededor que no tiene fe, que la ha perdido o nunca la tuvo, de personas que se debaten en la angustia, en la depresión y en la soledad, porque no saben dónde agarrarse en momentos difíciles de su vida. Y tú sí que lo sabes porque has encontrado a Jesús y te callas, no lo compartes, no abres tu corazón, dale de comer. Los que venimos a misa quizá tenemos la suerte de que el sacerdote nos puede explicar el Evangelio, pero los que no vienen nunca. Ante sus situaciones difíciles, ¿dónde se agarran? Se pueden agarrar al dinero, al poder, al placer, a lo inmediato, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros aportamos algo que es imperecedero, y no es algo, es alguien. Y ese alguien es Jesucristo el Señor, nuestro único Salvador. Pues bien, en este caluroso ya mes de agosto, en plena canícula de verano, os digo, hermanos, desde la esperanza en Cristo vivo, resucitado, lo que Él nos dice, dadle vosotros de comer, desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual y cristiano. Un fuerte abrazo.